Voy con la moto. Seguimos, que estamos ya hablando de otras cosas. Bueno, Juan Carlos, a ti que te gusta hablar de otro tipo de cosas, no te queda más remedio que hablar de Cataluña, ¿no? Vaya. Digo, vamos a empezar por lo importante, así nos despejamos la cabeza y podemos hablar de otros... digo lo importante, es decir, que parece que estas elecciones, lo que estaba previsto, una desmovilización del electorado, los sucesos en Cataluña que van a continuar, que incluso nos anuncian de que el Tsunami Democrático y los CDR pretenden boicotear las elecciones, parece que hasta el mismo día 10 va a llegar la tensión en las calles en Barcelona. Tan es así que el número 1 por la provincia de Cádiz, el hombre no puede venir a la provincia de Cádiz porque tiene que estar al pie del cañón en su ministerio, ¿no? Bueno, sí, pero lo que es cierto es que las elecciones son muy importantes, Cataluña es muy importante, porque estamos hablando de la integridad territorial del Estado. Es que el problema del independentismo catalán, en la medida en que alcanza unos tintes, que bueno, que en buena parte son los que hemos visto en la sentencia, en el juicio del Procés, tiene una importancia enorme. Tú puedes defender en democracia cualquier planteamiento. Nuestra democracia es lo suficientemente fuerte y sólida que permite hasta los discrepantes. Y así tenemos una Esquerra Republicana que ha defendido un modelo de Estado diferente al actual. No hay problema. La democracia lo sustenta y lo permite. Lo que no permite son saltarse el ordenamiento jurídico. Y entonces eso es lo que convulsiona la situación. Es cierto que alcanza unos tintes no deseados, desde luego para muchísimos españoles y millones de españoles no, y también muchos españoles catalanes, porque estamos hablando aquí del independentismo catalán, pero cuidado, ahí hay un gran sector de la población, mayoritaria por cierto, que no quiere, lo que no quiere decir que no podamos buscar mecanismos alternativos de resolver un problema, porque eso es una realidad. Ahí hay un conflicto, pero claro, hace ya muchos siglos que la civilización entendió que los problemas se resuelven dialogando, hablando, pactando, pero desde luego no quemando carreteras, quemando contenedores. Bueno, ayer leía que se han tenido que esconder, que han desaparecido montones de contenedores porque los han guardado, porque es que están haciendo ya un destrozo a las arcas municipales enorme. Y bueno, y en esa situación, efectivamente, un gobierno responsable, creo que está, bueno, defiendo con enorme satisfacción al ministro del Interior, no solo como amigo, sino porque creo que su gestión es impecable. Creo que tenerlo de número 1 por Cádiz es una enorme alegría porque está haciéndolo genial. Lo hizo en el campo de Gibraltar cuando tuvo que actuar, lo ha hecho ahora en Cataluña, lo está haciendo armonizando y coordinando los esfuerzos de los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, como no habíamos visto antes, donde hay una clara coordinación de los Mossos. Bueno, están pidiendo la dimisión del responsable político, del consejero de Interior, ¿no? O sea, y una investigación en el Parlamento, lo que no deja de ser bastante esquizofrénico, la verdad. ¿Y tú crees que eso va a movilizar? Porque las encuestas dan, aparte de la del CIS, una especie de movilización del electorado de Vox, que yo creo que tiene que ver con muchos españoles enfadados por lo que está ocurriendo en Cataluña, que están acumulando el voto en la extrema derecha, ¿no? Bueno, puede ser, no lo sé. Lo que tengo muy claro es que las democracias, las sociedades no pueden pararse y las cosas vienen cuando vienen. Hemos tenido acontecimientos que sí, que parece que están reafirmando un voto, ya veremos lo que ocurre el día 10, pero que están reafirmando un voto de los extremismos. Y estoy pensando no solo ya en Cataluña, que efectivamente puedo compartir ese análisis y las encuestas van por ahí, pero estoy pensando también en la exhumación de Franco. ¿Es un tema electoral? No, mire usted, no insulte a las víctimas. Ese tema llevaba mucho tiempo pendiente, como 40 años. ¿Y qué ocurre? Que ha habido una serie de recursos y ha sido el Tribunal Supremo por unanimidad en una sentencia donde ha dicho se acabó, se puede hacer porque la legislación que lo ampara permite esto. Es más, a la familia Franco, por favor, ya no caben más recursos. Y se ha hecho. ¿Que nos puede venir mal electoralmente? Pues no lo sé. Posiblemente sí, lo que se está diciendo, pero bueno, veo ataques desde la derecha más furibunda y desde la izquierda. La izquierda radical, que se llama ahora lo que fue hace unos días socio preferente. Bueno, yo oír a Pablo Iglesias decir que no se tenía que haber hecho, la verdad es que no entiendo cómo se puede amparar algo que lo único que lleva es
aliviar el sufrimiento de miles y miles de personas. Doy por supuesto que te has leído la sentencia. No solo me la he leído, yo me diría que ha habido muchos aspectos que me la he estudiado. Ya. Y esto ya es una pregunta no al candidato, sino al jurista, aunque estamos en la tele y a lo mejor hay... La sentencia, yo empecé a leerla, pero yo me aburro enseguida y tiene 500 folios. Y cuando iba por el folio 100 me aburrí. Muy pronto, porque los hechos, la parte de antecedentes es la menos interesante. Y ya me fui al final. Entonces, ¿cómo ves tú? Bueno, creo que en este mismo plató, antes de que empezara la instrucción, precisamente por ser juez soy escrupulosamente respetuoso con la actuación de los tribunales, me pronuncié a la vista únicamente de los acontecimientos mediáticos o televisivos que podía ir leyendo, no había prueba ninguna, o sea que en eso me pliego. Creo que es una sentencia que marca un antes y un después en lo que es la credibilidad del sistema judicial. Creo que ha sido un modelo de desarrollo del juicio, una sentencia por unanimidad, y que yo creo que explica perfectamente, oye, las sentencias son susceptibles de crítica, que no hay nada, y uno puede entender que hay rebelión, y yo entiendo, y lo dije aquí, ya digo hace mucho tiempo, que creo que nos desbordaba la sedición, el juego de la malversación, el concurso real. Hay muchos aspectos técnicos que son susceptibles de debate. El tema del cumplimiento y si la Fiscalía pidió en el momento final que se aplicara por el tribunal la posibilidad que prevé el Código Penal de que no se le apliquen una serie de beneficios, clasificación en grado, hasta un momento determinado de la condena. El tribunal explica por qué no. Alguien puede decir que, a su entender, sí, me refiero a la clasificación en segundo o tercer grado, que tiene unos componentes para el cumplimiento bastante importantes, pero creo que la sentencia es un modelo de robustez jurídica, y lo que pasa es que si alguien pensaba que las sentencias pueden arreglar el conflicto, van equivocados. La justicia actúa siempre ex post facto, es después de lo ocurrido, a aquellos que presuntamente han quebrantado el ordenamiento jurídico. Lo entendió así la Fiscalía, lo entendió la Abogacía del Estado, las acusaciones, y las defensas no. El tribunal se ha pronunciado con una sentencia firme, que ya digo, creo que recoge todos y cada uno de los aspectos, pero eso no resuelve el conflicto catalán. El conflicto catalán estaba mucho antes, larvado de los acontecimientos de octubre del 17, y 5 años y 100 años antes. Yo le diría a los estudiosos que miraran la Segunda República y la Constitución del 31 en buena medida que obedece. Pero lo que es cierto es que la justicia tiene que pronunciarse porque ese es su cometido. Es la política, sobre todo los ejecutivos, los que tienen que provocar a través de los parlamentos un campo normativo que permita, porque lo que está claro es que hay X personas, no sé si 1,5 millones, 2 millones, que quieren una cosa distinta de su relación con España. Y eso hay que atenderlo. ¿Cómo? Esa es la política, esa es la generosidad de un marco constitucional que permite muchos aspectos, pero desde luego eso no le corresponde hacerlo a un tribunal de justicia, que ha hecho lo que tenía que hacer, y creo, y aquí hago un reconocimiento al Supremo, a la Sala Segunda y a los 7 magistradas y magistrados que han puesto esa sentencia, que han logrado una pieza jurídica que creo que va a dar muchos debates jurídicos, pero encomiables. ¿Y no crees que ese asunto está tapando muchos otros problemas que hay en España? Es decir, el tema del sistema de pensiones, los déficits sanitarios, educativos. Bueno, vivimos en una sociedad líquida, ¿no? Que siempre me gusta rememorar al recientemente fallecido Bauman, pero lo que es cierto es que ha habido un gobierno que no se ha dejado tapar. Ha entendido que el problema catalán era tremendamente importante, pero en escasamente un año de gobierno, no ya en funciones, me refiero a un año efectivo de funciones, subió el salario mínimo interprofesional, intentó tirar de aquellos que estaban dejados por el camino y no encontraban un empleo, recuperación del subsidio para los mayores de 52 años, ha actuado en revalorización de las pensiones, sobre todo en las no contributivas, en las peores, subiendo un 3%, ha establecido unos mecanismos, estoy pensando en Cádiz, por ejemplo, en lo que se denominó mediáticamente, como aquí hay tanto afanoso de esto, el plan Marlaska. Bueno, pues oye, ha metido más policías, ha buscado la equiparación salarial, o la ha llevado a efecto, porque estaba también acordada antes, no voy a atribuirle los méritos que no son. Han provocado 5.000 detenciones, la migración, el problema migratorio, bueno, ha descendido en números, habrá 1.000 causas, tampoco le estoy diciendo que sea el máximo responsable de eso, pero lo que es cierto es que ha bajado a la mitad. Este gobierno ha hecho muchas cosas y hace unos presupuestos
que son, creo que, tremendamente importantes en su literatura. Lo que pasa es que la gente tendemos a ir rápido y lo de ayer ya no cuenta, pero esos presupuestos, bueno, solo en la provincia de Cádiz determinaban un antes y un después. Durante 7 años el Partido Popular, por las razones que fuera, y ellos tendrán su relato, no había tenido la atención en un plan de empleo que se le venía demandando, como lo habían dado para otras provincias. Y bueno, y este gobierno para Andalucía señaló 50 millones, por cierto, con capítulos específicos y epígrafes específicos para el campo de Gibraltar. Luego, bueno, se han hecho otras cosas, que otros solo quieren ver el tema de Cataluña, que es muy importante, nunca le quitar importancia, pero desde luego ahí está. Estoy pensando también en el Brexit. En el Brexit, y yo lo decía ayer en un debate de justicia nacional, pero lo puedo decir en muchos sitios, el Brexit es un problema muy serio para Europa, para España, pero para Cádiz. Hay 9.000 personas que cruzan todos los días esa verja para entrar en Gibraltar. Pequeñas y medianas empresas que ven, que no saben, tienen una incertidumbre enorme. ¿Qué va a pasar con sus flujos comerciales? ¿Qué pasa con sus clientes? ¿Los impuestos? ¿Cómo suben? ¿Qué ocurre con eso? Bueno, pues el gobierno, en función de las facultades que tiene pactadas con la Unión Europea, estableció un sistema a través de un decreto ley donde dijo, caso de que se produzca, bueno, ahora mismo hay un atisbo que esta semana se ha resuelto, que tenemos de plazo hasta el 31 de enero para una salida ordenada, pero un gobierno previsor tiene que establecer qué ocurre si eso no es ordenado, si es un caos. Bueno, hace esa resolución, ese decreto, lo lleva al Parlamento y Partido Popular y Ciudadanos no lo apoyan. Entonces, no puedo entender que el ruido nos impida ver que hay que seguir actuando y que hay que seguir gestionando y que la preocupación de los ciudadanos, si algún mérito tiene este gobierno, es que ha puesto otra vez a las personas en el centro de la preocupación. Y ahí esa recuperación de derechos, y bueno, creo que los presupuestos eran un elemento maravilloso. ¿Que otros solo quieren ver Cataluña y los contenedores ardiendo? Bueno, pues oye, somos muy libres, ¿no?, de cada uno pensar lo que quiera. ¿No cree que de alguna manera, o al menos eso parece, que estamos repitiendo elecciones porque Pedro Sánchez y el Partido Socialista no afinaron en la negociación con Podemos, sobre todo en el mes de septiembre? Es decir, estuvo a punto de alcanzarse un acuerdo en julio y se negó con posterioridad, y parecía que había una decisión táctica del Partido Socialista que pensaba que le iría mejor en unas segundas elecciones que alcanzando un acuerdo. Hombre, esta pregunta, si estuviera en un tribunal, la rechazaría por intencionada, capciosa y sugestiva. Cada uno tiene su relato. Yo acabo de conocer el del director de esta entrevista. Cada uno tiene el suyo, yo tengo el mío, que lo dejaré deslizar ahora, pero quizá, invocando esa situación de juez, voy a dar lo que yo creo que son hechos, y que cada uno después saca las lecturas que quiera para construir su propio relato. Hechos probados. Hechos probados. O bueno, hechos que creo que admiten poca duda. Mariano Rajoy obtuvo una investidura obteniendo la abstención de prácticamente el grupo parlamentario socialista. Estoy hablando del año 16. El Partido Popular lo invocaba. Tenían más escaños cuya diferencia entre los dos grupos parlamentarios, es decir, Partido Popular y Partido Socialista, era muy menor a la que hemos tenido hasta ahora, que eran 123-66, y ahora no ha estado la recíproca. Creo que son hechos. Ciudadanos, bueno, de estar haciendo un pasillo con Pedro Sánchez, el señor Rivera, y hacer un programa conjunto, a no querer reunirse con él. Creo que son hechos notorios, es decir, no necesitan prueba, pero ahí están las hemerotecas. Y después Unidas Podemos, que yo lo digo con tristeza, de ser calificado un socio preferente, ha incurrido en unos acontecimientos de una serie de propuestas que son esos previos al verano, ¿no?, mes de junio, julio. Se le llega a ofrecer, y creo que es un dato incuestionable, una vicepresidencia y 3 ministerios. Y ahí están las palabras de su máximo representante, donde decían que se le había ofrecido, que decían no, porque se le habían ofrecido la caseta del perro y que ellos no eran floreros. En el día de la investidura, en el que yo estuve, o pretendida investidura, fue fallida, llegó a decirle en la tribuna que vale, que lo he reconsiderado y lo que me ofreciste es mejor. Esos son los hechos. Mi valoración, pues bueno, es la que me has pedido. Creo que en esos 3 partidos políticos absolutamente esenciales en lo que estamos hablando ha habido lo que procesalmente se llama mala fe, es decir, es una incoherencia en el comportamiento.
Partido Popular, que pidió la abstención del Partido Socialista con lo que costó y la sangre que arrojó aquella decisión en el Partido Socialista, brutal. Ciudadanos que pasa del blanco al negro y tienen un transformismo absolutamente, llegué a decirle en tribuna al señor Girauta, con ocasión de un debate que dio mucho ruido, transformismo obsceno, porque son capaces de cambiar en el mismo cuarto de hora 3 veces de opinión. Y desde luego Unidas Podemos es lamentable que hayan negado 4 veces la posibilidad de que haya un gobierno progresista, un gobierno de izquierda, con unos presupuestos que eran conjuntos y que tenían una viabilidad para dar y poner a las personas en el centro de la gestión política enormes. Bueno, pues la decisión, por las razones que sean, no voy a entrar y me quedo en el hecho. Lo que es cierto es que 4 veces Pablo Iglesias ha impedido que su grupo parlamentario apoye a Pedro Sánchez. Hay otro hecho, que es que en septiembre el Partido Socialista se niega a reiterar la oferta que le había hecho en julio. Claro. Y he de decirte, esto ya es una opinión, nunca vi una razón convincente de por qué en septiembre lo que se había ofrecido en julio no servía para septiembre. Nunca. Bueno, pues porque las negociaciones contractuales, yo no he estado, pero bueno, creo que tengo capacidad para analizarlo, o por lo menos doy mi opinión. Es que tú me habías despreciado mi negociación. O sea, esto es una cosa muy seria. Aquí estamos hablando del gobierno de un país importante, un país en una estructura económica europea compleja, en una situación difícil. No voy a hablar de los problemas de Trump con China, no voy a hablar de los problemas en Oriente. Hacía falta, y el Brexit, que hemos hablado antes, o sea, hacía falta un gobierno. Tenemos que dar estabilidad al país. Pedro Sánchez podía haber sido presidente sin problema ninguno, con haberle dado lo que quería en septiembre, que lo había despreciado de esa manera absolutamente grosera. En julio podía ser presidente, y sin embargo entendió que no podía. Yo hay una razón que no sé, me figuro que se habrá esgrimido, pero a mí desde luego, quizá por mi condición, no la puedo evitar, y es, cuando el presidente en funciones dijo que no dormiría, yo eso venía pensándolo mucho tiempo, y por una razón muy diferente a la que hemos arguido anteriormente, solo con su consideración al tema del procés. Cuando Unidas Podemos reitera de una manera permanente, constante, insistente, en que en España hay presos políticos, yo como jurista me repugna, porque eso es negar que España es un Estado democrático de derecho. Eso es negar el respeto a los derechos fundamentales. Y a mí me cuesta mucho trabajo pensar que esa persona va a compartir conmigo el gobierno de la nación. ¿Y no pudiera ocurrir que en noviembre tuvieran que volverse a negociar con Unidas Podemos lo que no se quiso hacer en septiembre, tenga que hacerse después de las próximas elecciones? Pues puede ser. O sea, a mí me es más fácil enjuiciar el pasado que pronosticar el futuro. Y es más, prefiero oír que el futuro traiga lo que tiene que traer. Y pasa por un hecho muy importante que es el 10 de noviembre. Si la ciudadanía mayoritariamente respalda... A la vista de las encuestas, parece que, bueno, la del CIS sale un poco mejor para el PSOE, ¿no? Pero en general parece que el PSOE va a tener que negociar con Unidas Podemos. Quizá otros, pero con Unidas Podemos. Y a lo mejor tiene que volver a la casilla de salida. Bien, pues habrá que plantearse en ese momento las nuevas coordenadas sociotemporales y numéricas que se dan, evidentemente. Pero a mí esto me hace mucha gracia porque al final veo que, por ejemplo, en relación a la sentencia, la derecha radical y la nueva derecha, pensando en Ciudadanos, tienen el mismo criterio, la misma opinión que el independentismo. Ese independentismo con el que Pedro Sánchez, por supuesto, pactaba a diario. A diario. Es curioso, cuando dicen esto, yo siempre me encojo de hombros, digo, bueno, pero es que no lo ven, negaron los presupuestos. Cuidado, que la convocatoria del 10 de noviembre es fruto del rechazo de unos presupuestos progresistas, que es lo que quería el Partido Socialista, y por eso lo pacta una línea programática con Unidas Podemos, porque era una visión de progreso, cosas que incluso el Partido Socialista no quería en su totalidad, pero entiende que el consenso exige transigir, es decir, renunciar a parte de tus planteamientos, pero porque evidentemente necesito tus votos y tu apoyo. Y eso es lo que hizo en unos presupuestos. No obtuvo el respaldo de la Cámara y los independentistas lo rechazaron. O sea, si alguien piensa que es que había un pacto con ellos, mire, ahí lo tiene, o sea, las pruebas son contundentes. No lo ha habido, no lo hay. Lo que pasa es que es fácil decir, el independentismo porque como se abstuvo, no. Aquí lo que hubo fue un rechazo a una forma política de gobierno, espoleado por una sentencia que decía cosas, bueno, no hace falta rememorarlas porque están en la mente de todos, y eso unió
a un arco parlamentario que no le unió nada más que eso, la necesidad de un cambio. Y eso es lo que hace que prospere por primera vez en nuestra democracia una moción de censura, que es compleja, y de hecho es la primera vez que prospera. ¿Por qué? Porque había eso. ¿Había algo más? Las pruebas han demostrado que no. ¿Cuántas páginas de periódico, cuántas tertulias se han agotado diciendo el pacto de Pedro Sánchez con los independentistas y venga con el indulto y venga? Eso es desconocer el Estado de Derecho y es desconocer la situación de las cosas. Y por eso, ¿que puede volver a ocurrir? Bien, y por eso estamos intentando que el 10 de noviembre el proyecto político de Pedro Sánchez y del Partido Socialista tenga más respaldo para intentar tener una posición de fuerza. Porque si algo ha demostrado el presidente es que quiere gobernar, pero no a cualquier precio. Quiere gobernar 4 años, quiere tener una legislatura larga porque tiene proyectos que acometer y eso necesita tiempo y paz parlamentaria para sostener a un gobierno. Y eso solo se puede hacer reclamando a los ciudadanos. Por eso que el ciudadano, y todos participamos, yo mismo, de un cierto hartazgo. Claro que sí, ¿cómo no? Estamos en un punto de eso de que los físicos denominan la fatiga de los materiales, claro que sí. Nos vienen pidiendo en demasiado poco tiempo acudir a las urnas. Pero bueno, yo hacía esta reflexión con un grupo de chavales hace unos días, a cuenta de la exhumación de Franco. ¿Cuántas personas han deseado poder votar durante esos 40 años? ¿Cuántas personas entienden que el derecho al voto es algo maravilloso del ciudadano? Bueno, y mucha gente que ha nacido después entiende que el voto puede cambiar, puede conquistar derechos, y eso es así. Por tanto, creo que la importancia de lo que significa ir a votar puede más que ese cansancio que todos participamos. Pero bueno, yo siempre digo lo mismo, un café, un Red Bull y vámonos a votar, porque es mucho más importante que el día 10 digamos, me cago en la mar, he tenido que volver a votar, que no estar lamentándolo 4 años. Se ha acusado al gobierno de hacer electoralismo con la exhumación de Franco, que se ha elegido la fecha a las puertas de las elecciones para, digamos, como un guiño al electorado de izquierdas. Pues vuelvo a decir lo mismo, cada uno puede sacar la conclusión que quiera, pero si tiene interés, que mire desde cuándo se viene luchando para que eso se pueda producir. Y da la casualidad que ha sido el Tribunal Supremo el que ha sacado la sentencia cuando le ha parecido, que normalmente es cuando la deliberan, la votan y la fallan. Y decir que esto es electoralismo, bueno, aparte, me parece que no hay ni una encuesta que le dé datos positivos todavía, es verdad que son muy frescas en relación al día que se ha hecho, pero sinceramente creo que es una cosa tan importante para la paz en democracia, para una democracia que bueno, la transición fue extraordinaria, pero evidentemente hubo cosas que por esa capacidad de consenso que implicó la transición, hubo que renunciar a ciertas cosas. Y yo lo he dicho en la tribuna del Congreso, porque creo que eran víctimas que estaban reclamando esa situación hace muchos años, que quieren ver enterrado a su abuelo en el cementerio de su pueblo, en el cementerio de su ciudad, quieren saber dónde está. Me parece que decirle que eso tiene tintes electoralistas, yo sinceramente no lo entiendo. Bueno, vamos a hacer un receso y ahora seguimos. Perfecto. Continuamos en el Café del Correo, en este formato dedicado a las elecciones generales del 10 de noviembre. Hoy nos acompaña el candidato del Partido Socialista, Juan Carlos Campo, que en el primer bloque ha estado respondiendo a las preguntas que yo le he formulado, y en este segundo bloque va a responder a las preguntas que le van a formular nuestros invitados del día de hoy, que son Emilio de la Cruz, Enrique de Montiel y Manolo Gómez de la Torre. Damos la palabra en primer lugar a Emilio. Bueno, buenas tardes, Juan Carlos. He tenido ocasión de ver esta primera parte que Fernando ha hecho una serie de preguntas de ámbito un poco general, y entonces quería incidir sobre una en especial y le pregunto al político. Le pregunto al político porque sé que en el ámbito ahora mismo de la situación de Cataluña, yo creo que no hace falta ser jurídico para decir que bueno, que está el ordenamiento jurídico, que están las leyes, bien. Pero yo que viajo bastante porque tengo a uno de mis hijos y a mi nieto en Tarragona, y que tengo ocasión, ¿no?, de pulsar y ver y después de estos días
y ayer me impactó más. O sea, cuando ayer vi a unos estudiantes que han creado una asociación para tener que defenderse de un derecho que tienen de asistir a sus clases, como muchas personas le está ocurriendo en el trabajo, yo lo que me transmiten cuando hablo, es un desamparo. Un desamparo. Y mi pregunta es, ¿qué va a hacer el Partido Socialista, qué va a hacer el gobierno para amparar? Porque hablamos del problema en general, pero es que cuando hay situaciones como esta, llega el momento un poco del miedo del ciudadano, que es tan español como nosotros, y como lo son todos, ¿no? Pero hay un sector que está en entonces, en este plan, ¿qué amparo vais a poder dar a esas personas? Bueno, el hecho está descrito. La cuestión es, el ordenamiento jurídico tiene respuestas para eso, porque hay muchos elementos que articular. Hoy hay un chiste del Roto espectacular, como casi todo, porque es un editorial. El tema es preocupante, pero bueno, a ver, primero, ley de autonomía universitaria. Es un mundo... No hay que tenerle miedo a las manifestaciones. La manifestación es un derecho constitucional. No hay problema. Por tanto, y cuidado, hay competencias transferidas, no. ¿Que tiene importancia y gravedad? Claro que lo tiene, pero tampoco nos sirva de excusa para lanzar un mensaje de alarmismo, de orfandad, porque no es verdad. Yo recuerdo, y bueno, no he sido mal estudiante, créeme, no he sido ningún mal estudiante. Recuerdo los años 74 y 75 en el Instituto Columela, donde empezábamos las clases allá por febrero o marzo, porque había año tras año solidaridad con el pueblo de Chile, y todos los días dábamos las vueltas al patio, que aquello ya era una... Bueno, no hemos salido malos estudiantes. Por tanto, es un tema preocupante, pero que creo que no hay que desmadrar. No es el mayor problema que tiene Cataluña. El problema de integridad del Estado es mucho más amplio, y esto es una cuestión colateral preocupante, insisto, y que bueno, creo que hay que articular. Yo particularmente, y lo digo, o sea, que no quiero eludir la pregunta, me parece muy preocupante que se mande desde los rectorados o desde los decanatos cuestiones como que no pasa nada por no venir a clase, vamos a alterar las fechas de exámenes. Me parece muy peligroso, me parece perturbador. Pero bueno, hay mecanismos, insisto, que esto funciona en el ámbito de autonomía universitaria, por tanto, salvo que rompan la legalidad, pues bueno, habrá que convivir. Es como nos molestan y nos perturban el paro, las manifestaciones, que por sus cauces legales son derechos constitucionales, pero que no cabe duda que a muchos nos han hecho perder el tren, el avión, el no sé qué. Bueno, la democracia tiene ciertos lastres con los que tiene que convivir. Lo que no quiero decir que sea bueno que perdure y que la situación in situ es buena. Cuando un rector permite que la noche anterior unos encapuchados duerman allí para que por la mañana no puedan entrar, bueno, una cosa es el derecho a manifestación, que yo también lo he vivido cuando estuve en los años donde por alguna u otra cosa, y otra cosa es que estos señores están intentando imponer a la sociedad, bueno, pues y sí, cada vez más visible, ¿no? Si algo ha demostrado el Estado de Derecho es que es lo suficientemente fuerte como para hacer prevalecer el texto de la norma. Estamos hablando de las manifestaciones más, y van a venir muchas, hay muchos procesos abiertos, en el Tribunal Superior de Justicia, en la Nacional, o sea que cuidado. El límite, todos sabemos dónde está, en el cumplimiento de la ley. A partir de ahí entrarán otras cuestiones. O sea, todo esto que ha ocurrido no es gratis. Hay 22 personas, que no recordar, hablo de memoria, pero creo que hay 22 personas privadas de libertad en prisión provisional por los incidentes. O sea que estamos hablando de que aquí va a haber que el Estado de Derecho no se para, y la justicia, bueno, sí, es lenta, pero al final incide. Si hay, sea rector o sea quien sea, un rebasar las líneas prohibidas, pues habrá actuaciones que determinarán pronunciamientos judiciales. Pero yo no me preocuparía más de eso, de estar atento a la situación, porque me parece grave, que comparto la gravedad. Lo que no comparto es un poco quizá ese punto de alarmismo. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Yo con eso termino, que como conocemos que la justicia tiene sus tiempos, y los tiempos son normalmente lentos. Pero es implacable. Eso es implacable. Pero claro, en la inmediatez, ¿no? Cuando yo veía a ese estudiante, ¿no? Dice, es que hemos creado la asociación porque nos sentimos desamparados, no tenemos. Por eso creamos nuestra presencia. Todo el que crea una asociación tiene un cierto desamparo. Porque en este caso era una defensa momentánea. Y sobre todo también es un sistema absolutamente legal y válido para servir de plataforma a tus planteamientos, que individualmente, pues bueno, tenemos menos facultades, ¿no? Perfecto. Bueno, yo
Yo creo que el primero que lamenta que el monopolio del debate político de estas elecciones sea Cataluña, vamos, ¿no? Pero creo que hay que proyectar alguna iluminación sobre aquello, ¿no? Entonces, pero claro, usted se presenta por Cádiz y Cádiz también merece que se le digan cosas o que se, ¿no? Entonces yo voy a hacer un par de preguntas, una sobre el tema, el monotema, y otra sobre Cádiz, ¿no? Yo pienso que el significado de Barcelona en llamas, los cortes de carretera, de vía férrea, todo eso es de manual, es yo monto un quilombo de esa naturaleza para negociar. O sea, yo lo que ofrezco para quitar ese quilombo que yo he preparado, está claro que el gobierno, a través de todos sus tentáculos, es responsable de todo esto. Y yo te exijo que te sientas a negociar. Claro, lo que no esperan es que el presidente del gobierno en funciones ha dicho que no negocia. No negocia. Luego les ha salido mal. Les ha salido mal, Pero claro, él no negocia porque está en funciones, porque no tiene detrás una fuerza parlamentaria. Pero ¿qué va a pasar cuando haya elecciones y si sigue este poder precario o no que no cuaja un gobierno fuerte que entonces sí pueda con toda autoridad sentarse a negociar? Bueno, yo si algo tengo claro es que, y tengo muy pocas cosas claras, a medida que avanzo en mi vida, pero que el presidente, no por estar en funciones, no por esta situación de debilidad, o sea, no tener una mayoría aplastante mayoritaria en el Congreso, bueno, está disuelto además, pero es que tengo muy claro que lo que ha dicho y ha ejecutado. No se sienta a negociar mientras haya violencia, mientras no se condene desde el gobierno de la Generalitat la violencia y no se hagan medias tintas y medias, que es lo que hemos estado viendo. O sea, creo que cuando el presidente del gobierno en funciones dice que no me llame a mí, que haga una llamada a la ciudadanía a la calma. Pero claro, cuando todo esto pase, habrá que sentarse, porque es que es la única manera de resolver los problemas, pero ya no hablo en política, hablo en nuestras casas, con nuestros hijos, con nuestras parejas, con nuestros familiares, en el trabajo. La comunicación y el diálogo son la manifestación más importante de la civilización. Antes las contiendas se resolvían a garrotazos. Cuando logramos dar un paso en civilización, entendemos que los problemas se resuelven hablando. Podremos tener los dos más o menos razón, pero que hay que sentarse a hablar, no cabe duda. Y eso es así, y habrá que hacerlo, esté Pedro Sánchez de presidente del gobierno o esté quien esté. Lo que pasa es que como los demás se están parapetando en unas posiciones de fuerza, veo más difícil el diálogo. Pero yo siempre digo lo mismo, aquí hay que atender un problema, porque el problema está, y es un problema histórico, y sé que lo conoce perfectamente de siglos. Eso está ahí, bueno, tiene rebrotes, tal, pero está. Luego hay un problema que hay que abordar. Creímos que lo habíamos aplacado, y se hizo, con la arquitectura compleja que nos dimos en el 78, título octavo, que quedó como quedó, y bueno, por una serie de acontecimientos que también están en la mente de casi todos, y bueno, los que hemos estudiado el tema lo vemos, ha reverdecido ese tema, llevado al paroxismo desde mi opinión, y bueno, voy a pronunciarme, desde una situación de, no sé, permítanme, bueno, estamos en Cádiz, se puede ser uno más generoso con el lenguaje, de locura. La sentencia lo explica muy bien, el concepto ese de ensoñación, donde piensan que pueden conseguir algo. No me dice que esto no tiene capacidad, o sea, el derecho a decidir no lo tiene, o sea, no me invoque cosas que no tiene, o sea, porque esto es un problema de todos los españoles. Pero claro que hay que sentarse y podemos buscar fórmulas. Encontramos en el 78 las autonomías. Vamos a ver qué juego da. Hay posibilidades. Ellos han tenido siempre la añoranza del cupo vasco o el tema navarro. Hay fórmulas y seguro que los constitucionalistas tienen más. Pero lo que tengo muy claro es que hay que dialogar y esté quien esté, y ojalá fuera una cuestión de Estado. Porque esta para mí es la clave. Sí, esto es como la educación, la justicia. Ayer pero ¿cómo se dialoga la desigualdad? Ellos no quieren ser iguales en derechos y obligaciones. Sí, es que no es tan simple, no es tan simple. Claro, quieren más. No es tan simple. Quieren tener más que los demás. No es una cuestión de querer más que los demás. Quieren una cosa distinta porque se sienten agraviados por el Estado. Pues habrá que sentarse, habrá que ver muchos cuadros económicos, sociales, de migración, no sé qué, y ver esa situación. A mí no me da miedo sentarme a hablar con nadie, y he tenido muchas actuaciones en mi vida donde he tenido que hablar con gente que yo sé que discrepaba radicalmente de mis planteamientos,
Bueno, a lo mejor no hemos llegado a un acuerdo, pero lo que tengo claro es que el concepto de modernidad o de modernización de una sociedad es un juego de estrategias que ojalá miraran más a largo plazo que no al corto plazo, que lo estamos. Y esto es una cuestión de Estado. Esto no es una cuestión del Partido Socialista, del Partido Popular, de Ciudadanos, de Vox, no. O de Unidas Podemos, no. Esto es una cuestión de Estado. Y por tanto, como vencimos al terrorismo, como deberíamos de hacer en justicia, como deberíamos de hacer en educación, y por supuesto el tema de integridad territorial, son temas de Estado y por tanto no caben. Y eso es lo que intenta pilotar un señor que se llama Pedro Sánchez y que hoy es el presidente en funciones, pero lo que evidentemente tiene un problema cuando tiene la contraparte que no quiere ver que se están quemando sus contenedores y no llama a la paz y a la convivencia pacífica, a la que tienen derecho todos, hasta los violentos, pero todos, y después tampoco tiene un respaldo por aquí. Yo siempre digo lo mismo, el Partido Socialista siempre, yo no soy militante, o sea, creo que también es conocido, pero creo que hay una realidad incontestable. El Partido Socialista siempre ha prestado su apoyo en todas las cuestiones de Estado en el tema del terrorismo. Terrorismo de el terrorismo yihadista. Ahí están las distintas leyes. La última, la ley 215, gobernando Mariano Rajoy, para el terrorismo yihadista. En tema del 155, Pedro Sánchez dijo, aquí estoy. No puso condiciones, por mucho que se digan, no las hay, no las hubo. Y se pactó una cuestión absolutamente novedosa que podía haber generado un gran desgaste. Pero el Partido Socialista ha entendido que con estas cuestiones no se juega. Y que esto es muy delicado porque aquí nos estamos jugando un modelo de convivencia y que por tanto todos tenemos que poner nuestro grano de arena para salvar, si queremos en España, si queremos en el Estado, tendremos que hacerlo. Esto no es una cuestión de envolverse en banderas, porque las banderas son... Por lo menos da un mensaje optimista, así lo estoy percibiendo. Sin duda, sin duda. Y entonces con relación a... Creo que la convivencia y el diálogo lo pueden arreglar todo. ¿Que es fácil? Por supuesto que no, ¿eh? No. O sea, no estoy mandando un mensaje... La pregunta gaditana, ¿no? Claro, es que es muy difícil sustraerse a esta pregunta porque usted es magistrado de la audiencia de Cádiz en excedencia, ¿no? Servicios especiales. O servicios, perdón. Sigo manteniendo mi plaza. Sí, bueno, sí, servicios especiales. Y hay que preguntarle que, claro, todo esto también está poniendo a la justicia en el disparadero. O sea, los fallos que tenga la administración de justicia pues se están viendo. No solamente porque una sentencia guste más o guste menos, sino la propia mecánica y bueno, y un ejemplo de la normalidad gaditana. ¿Cuándo se hace la ciudad de la justicia? ¿Cómo se hace esto? Bueno. Y esto en la provincia de Cádiz en su conjunto, la justicia, ¿cómo está? ¿Cuál es? A mí me encanta que me hagas esa pregunta porque bueno, he participado ya durante tantos años y desde distintas responsabilidades en ella, pero lo que sí digo una cosa, como diputado provincial de ámbito nacional, tiene muy poca respuesta por mi parte, porque es una competencia transferida desde el 1 de abril del 97 a la Junta de Andalucía en virtud de las cláusulas subrogatorias del Estatuto de Autonomía y conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional. Por tanto, lo que hay que preguntarle es, creo que las cuestiones de competencia de justicia están en manos del vicepresidente primero del Gobierno, y que nos diga él qué planteamiento tiene para la ciudad de la justicia de Cádiz, que es una realidad absolutamente necesaria, y desde luego muchas más, porque hay competencias en materia de recursos humanos y medios materiales. Lo que sí digo, y no quiero tampoco, porque me podría cebar, me podría ensañar, pero no, creo que son situaciones siempre complejas, y es verdad que además siempre son pescadillas que se muerden la cola, porque nadie duda de que esa nueva ciudad de la justicia, que es absolutamente necesaria, y yo exhorto a la Junta de Andalucía que intente poner todas sus energías, de nosotros solo depende el esfuerzo, pero el éxito muchas veces no depende. Es que el PP lleva gobernando Andalucía un año, ¿no? Creo que menos de un año. Sí, y todos los últimos 30 años ha gobernado el PSOE. Claro, y por eso le estoy diciendo que no quiero hacer escarnio político, porque veo que el tema es muy difícil. Claro. Y la cuestión es, ¿realmente qué reclaman los ciudadanos? Porque yo siempre digo lo mismo, ¿dónde ponemos el núcleo de nuestras miradas? Y creo que hay que ponerlo en el ciudadano. Y el ciudadano está reclamando una justicia más ágil, más eficaz, una justicia que comprenda, que eso sé que es un tema que además intelectualmente le preocupa mucho, porque a mí me viene ocupando mucho tiempo. O sea, es necesario que haya una facilidad de comprender, es decir, lo entiendo. O sea, aquí pasamos de unas sentencias que no tenían motivación, la Constitución lo dijo, las sentencias serán motivadas, hay que explicar. Pero le faltó una cosa, explicar y que se comprenda. Y que se comprenda, sí, es una realidad. Yo tuve el honor de presidir la Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico y pusimos en danza toda la cuestión, y sigo trabajando
acabo de publicar 2 cosas sobre ese particular, he estado en la Menéndez Pelayo hablando de esto, es un tema que me obsesiona, lo reconozco, ayer mismo lo volví a sacar en el debate nacional, porque creo que uno de los mecanismos de distancia, de desafección por la justicia es que no se comprende, pero la justicia funciona y de verdad que es rabiosamente independiente, pese a lo que nos quieran hacer ver algunos, pero después necesita un punto de estrategia, de modernización, que no la hemos tenido. Es la gran perjudicada de la democracia. Creo que es ahora mismo el gran bastión que queda por resolver en nuestra democracia. Estoy completamente de acuerdo. Pero claro, comprendo que es un tema difícil, pero desde luego eso no debe de arrugar para hacerlo. Creo que en el último gobierno de Zapatero, con el ministro Camaño, se dio el acuerdo social más importante que ha habido nunca en materia de gestión. Y todo el mundo aprobó un paquete de leyes que iban a la modernización. Bueno, todos, Partido Popular, todos. Fueron los mejores presupuestos de la historia. Y ya pusimos de relieve que no es solo políticas incrementalistas por sí mismas las que llevan a una mejor justicia. Hace falta dinero, que hace falta, pero sobre todo hace falta una nueva forma de organización. Todos sabemos, juzgado que se crea, bueno, se han inaugurado 2 la semana pasada en el campo de Gibraltar. Maravilloso. Pero yo garantizo, y ojalá me equivoque, pero no me voy a equivocar, que dentro de unos meses estarán igual. Claro. ¿Por qué? Porque el modelo fagocita. Hace falta hacer una redistribución, hace falta ver cómo se organizan los órganos. Tenemos que ir a una organización colegiada que supere... Pero es que el drama es que está en la política. Vamos. Esto que está haciendo ahora es la política. Enrique, pero no nos dejan hacer esta política. tenemos con que todo pasar este a lío. Manolo, que si no, no le da tiempo. Sí, perdón. Buenas tardes. Muy buenas. Agradecerle que esté hoy aquí con nosotros. Vamos a ver. Tras las elecciones que se celebraron en el pasado mes de abril, quedaron conformados 2 grandes bloques. Un bloque de derecha, que conforma el PP, Ciudadanos y Vox, al que no le daban los números para gobernar, pero que yo estoy absolutamente convencido que si le hubiesen dado mínimamente, hubiesen hecho un gobierno. Y pruebas hay en las distintas comunidades autónomas. Para el problema del que estamos hablando en Cataluña, pues ellos tienen la solución: 155, ley de orden público, mano dura. Y si hace Ley de falta, seguridad nacional. y si hace falta, pues se manda más, incluido el ejército, sin que eso siquiera en los momentos más duros del terrorismo se llegó a hacer siquiera. Pero ese es su discurso. Y luego quedó conformado un bloque de izquierda heterogénea, en el que, si bien le daban supuestamente los números, había un desacuerdo en un tema esencial, y ese tema es Cataluña. La izquierda siempre ha tenido un problema frente a los nacionalismos, y es que no ha sabido imponer el discurso, ahora se le llama de manera más cursi el relato, que los principios de igualdad y de solidaridad están muy por encima de los identitarios y de pertenencia a una etnia, incluido además que eso les lleva al supuesto derecho de autodeterminación, de poder separarse sin más cuando lo crean conveniente. Sin este tema por resolver, la izquierda lo tiene complicado a la hora de establecer el ejercicio del gobierno. Mis preguntas serían 2. ¿Son ustedes conscientes del desánimo y de la frustración que entre el electorado de izquierda puede traducirse en una abstención grande cuando ve una tras otra vez la posibilidad de entendimiento entre la izquierda es prácticamente imposible, que siempre aparece el principio de los Monty Python del Frente Judaico de Liberación? Y en segundo lugar, a corto y medio plazo, ¿qué propuesta hay para que este problema no imposibilite el que haya un gobierno de izquierda capaz de aplicar las políticas que las clases más desfavorecidas de este país están demandando? Yo no llego a tanto como Ortega cuando decía que el problema de Cataluña es irresoluble, solo que hay que aprender a conllevarlo. Pero claro, ¿cómo
se puede conllevar este problema sin que eso, ya digo, imposibilite lo fundamental, y es que la gente mejore sus condiciones de vida con una política de izquierda. Bueno, es muy interesante la reflexión. Hay un puntito de discrepancia. El sumatorio del el Partido Socialista con Unidas Podemos no daba, con lo cual eso también ha sido un elemento. Pero bueno, este es un poco el relato, como decía en términos cursi, en el que nos encontramos. Evidentemente, y bueno, antes lo comentaba con el director del programa, hay una realidad. Pablo Iglesias ha negado 4 veces un gobierno socialista, ha impedido 4 veces que Pedro Sánchez sea investido. Bien, eso es una realidad. Podemos hablar de muchas cosas, sí. Ahora, lo que tengo claro es que cuando uno se presenta a unas elecciones, lo que hay que hacer es presentar el balance. Y en este caso, Pedro Sánchez tiene una gran suerte, y es que ha estado gestionando un año y ha hecho cosas. Ha subido el salario mínimo interprofesional, ha recuperado el subsidio para los mayores de 52, ha hecho la mayor oferta pública de empleo de los últimos años, si no la mayor, 30.000 personas, ha recuperado la sanidad universal, ha seguido haciendo cosas y ha intentado resolver el problema de Cataluña, que es un problema. Yo no comparto la tesis de Ortega, porque creo que todo es soluble, todo es resoluble, todo se puede solventar. Hace falta sacrificio, ganas de resolverlo. Pero cuando 2 personas se sientan en una mesa y no se abre la puerta hasta que no nos ponemos de acuerdo, seguro que encontramos un acuerdo. Será mejor, será parcial, que bueno, que es lo que la historia viene demostrando, pero se puede. Pero lo que tengo muy claro es que si hay un presidente responsable y un gobierno responsable, lo que no puede hacer es aparcar todos los demás temas, porque este no se resuelve. Se resolverá, sin duda, pero después uno tiene que saber también con quién se sienta en una mesa, porque, y lo he dicho ya antes, sé que es un tema delicado y fibroso, pero no los voy a eludir. Es muy difícil sentarse con alguien, y lo digo como jurista, porque no puedo dejar de serlo, que no respete el ordenamiento jurídico. Yo no me puedo sentar en una mesa con alguien que no renuncie a decir que en España hay presos políticos. No, mire usted, en España hay políticos presos. Decir que hay presos políticos significa que estamos negando la capacidad del Estado para regular una convivencia respetando los derechos fundamentales de los ciudadanos. ¿Pero qué me está diciendo? Que es que la gente no concibe que un gobierno, cuando un gobierno actúa, cualquier miembro del gobierno habla en nombre del gobierno. Usted se imagina el día 14 de octubre, cuando sale la sentencia del procés, diciendo la portavoz del gobierno, por ejemplo, respeto, lo que dijo, respeto al ordenamiento de separación de poderes, acatamiento de la sentencia, tal, y sale otro miembro del gobierno diciendo en España hay presos políticos y por tanto esto es una farsa de juicio. O sea, a mí me produce una esquizofrenia que es inviable. ¿Qué ocurre? Que los presupuestos, que es lo que permitían, y es el cierre de la pregunta, no es que me vaya por la rama, de precisamente todo eso que hemos venido haciendo y lo que quería hacer, cuidado, que todo esto se ha hecho, es decir, salario, todo lo que he dicho anteriormente, las pensiones y tal, con unos presupuestos prorrogados de Mariano Rajoy, cuidado, moviendo partidas dentro de la legalidad más absoluta que marca la ley presupuestaria, se hacen ese tipo de cosas. Pero eso no era suficiente, Carlos, eso era un parcheo y había que hacerlo. Había que hacerlo. No sé si Manolo quiere hacer una pequeña postilla. Sí, no, tan complejo es el tema que dentro de lo que es la izquierda, que no hace muchos años el Partido Socialista de Cataluña hablaba del derecho a decidir. Y ayer mismo surgió un problema porque luego se ha solucionado diciendo que en el programa electoral es que no estaba todavía confeccionado, pero se ha tenido que recoger la petición del Partido Socialista de Cataluña sobre el Estado federal, bueno, sobre el PSC y el derecho a decidir habría un rato de conversación, porque no es así, pero bueno, da igual. Tenemos que terminar. Le agradecemos a Juan Carlos Campos que se haya sometido a este tercer grado entre los contertulios del Café del Correo. Le agradecemos también a nuestros invitados de hoy, a Manolo Gómez de la Torre, Emilio de la Cruz y Enrique Montiel, sus opiniones y sus comentarios. Les agradecemos a ustedes por habernos prestado atención. Les convocamos para dentro de una semana en un Café del Correo ya con un formato convencional.